Muy buenas noches para todas las personas que sintonizan este espacio cibernético. Alabado sea el nombre del Señor. Habla para ustedes, habla para ustedes. Alabado sea el nombre del Señor, vuestro hermano y amigo. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Habla para ustedes, vuestro hermano y su amigo, el evangelista José Librado Cabrera, en la exposición para el ministerio evangelístico Cuando Dios la sangre ve, Librado Cabrera. Gracias por su sintonía. Esperamos en Dios y estamos seguros de que Dios bendecirá vuestras almas. Es un día maravilloso, momento de victoria. Dios estará dándonos algunas reseñas, aleluya, conforme a su palabra. Dios, en su gran amor y su infinita misericordia, nos ordena a todos nosotros, a los oyentes, a los hermanos y a todas las personas que les sea posible de escuchar este poderoso mensaje de la palabra del Señor. Ahora me dispongo sin más preámbulos a leer la palabra dicha, fomentada por Jesús de Nazaret, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, del verso 1 en adelante, del verso 16 en adelante. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea Dios bendito para siempre. Dice así la palabra. Esto aconteció después que Jesús había resucitado. Son las últimas ordenanzas de Jesús después que resucitó. Dice así la palabra, en el nombre de Jesucristo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, dice la Biblia, al monte donde Jesús les había ordenado. Donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, dice la Biblia. Pero algunos dudaban. Se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, así dijo Jesús, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sea Dios glorificado para siempre. Bendito sea Dios. Adoramos y glorificamos a Jesús nosotros mismos, con nuestra boca, con nuestra alma, con nuestro espíritu y con la única herramienta para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, el cual es el Espíritu Santo, en el cual también nosotros nos unimos con el Espíritu Santo a darle la gloria a Dios, al que toda gloria y honra merece. Sea Dios bendito por toda la eternidad. Lo dice la Biblia, que después que Jesús hubo resucitado de entre los muertos, un domingo al tercer día, dice la Biblia que Jesús se le había aparecido a algunos de los discípulos o de los apóstoles y había compartido con ellos algunas de las cosas que antes, durante su existencia, durante su travesía con ellos, había compartido, como partir el pan, hablar la palabra, la enseñanza. Evidentemente era lo que Jesús mostraba a sus discípulos, las cosas que él le estaban encomendando, ya ellos mismos la habían observado del maestro. No era una persona que enseñaba una cosa y vivía otra. No era que Jesús predicaba algo y no se manifestaban las acciones, el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, era lo que Jesucristo mismo en persona, después que había resucitado de entre los muertos, era la encomienda que él le hacía
a estos 11 discípulos. Sea Dios bendito para siempre. Dice la Biblia que Jesucristo, aleluya, después que le había dado instrucciones a los 11 que se fueran a Galilea, dice la Biblia, ellos conocían muy bien ese lugar, al monte donde Jesús le había ordenado. Nótese que Jesús habla con ellos y inmediatamente habla del lugar donde ellos conocían. Cada vez que Dios da una orden o una enseñanza, una directriz, un pregón, una encomienda, no nos llama o no nos envía a lugares desconocidos. Rara vez lo vemos en el Antiguo Testamento, como cuando llama a Abraham, al padre de la fe, al amigo de Dios, que va a un lugar donde ni él mismo sabía. La directriz, la veleta de ese barco, de esa dirección de Abraham, era el mismo Dios. Dios lo mandó a caminar y tenía que detenerse cuando Dios le decía. Era como el pueblo de Dios en el desierto, después que Dios libertó al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud. Dios lo envía por el desierto y cada vez que ellos tenían que seguir, Dios le hablaba. Cada vez que tenían que detenerse, Dios se manifestaba. Alabado sea Dios. O sea que Dios, cuando envía, Dios sabe a qué nos envía y por qué nos envía. Sea Dios glorificado para siempre. Usted que está escuchando esta enseñanza, nótese que Jesús le había enviado a un monte, dice la Biblia, donde ellos conocían. Fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Dice la Biblia que y cuando ellos estaban esperando a Jesús, Jesús estuvo con ellos. En una ocasión dice que Jesús traspasó, aleluya, algunas paredes para estar con ellos. Algunos de los, aleluya, de los evangelios narra estas verdades. Dice la Biblia que cuando vieron a Jesús, le adoraron. ¿Qué reseña bíblica podemos ver? Aleluya, aquí en este versículo 17 del capítulo 28 del libro de Mateo. Es que cuando ellos le vieron, los apóstoles, sus discípulos, le adoraron. Ahí muestra y él recibió la adoración. ¿Por qué? Porque sencillamente él es Dios. Sencillamente si Jesús no hubiese sido Dios, no se hubiese atribuido esa adoración, hubiese detenido, aleluya, esa adoración que ellos le habían dado a él. Dice la Biblia que Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene poder en el cielo y en la tierra? Inmediatamente nosotros podríamos decir que Dios. Y es verdad, Dios es que tiene poder en el cielo y en la tierra. Como estábamos hablando de jerarquía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que están divididos, como hoy día hay muchas organizaciones que están divididas y tienen diferentes nombres y dicen, no, que nosotros seguimos lo mismo, es que tenemos diferentes nombres. Posiblemente. Hoy día hay una división grande dentro de las iglesias. No se sabe ni quiénes son. Aquí no. Aquí el Padre sabía quién era el Hijo y el Hijo sabía quién era el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabía quién era Jesús. Cada ministerio del Padre en diferentes términos. Alabado sea el nombre de Dios. El punto es que Jesús da una orden. Después que Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ese es el mandato. Ese es, aleluya, la comisión. Ese es el encargo que Jesús da. Ese es el designar, aleluya. Alabado sea Dios, a personas que ya estaban preparadas. Los discípulos, por eso se llaman discípulos, porque aprenden de su maestro. Un discípulo es quien aprende de un maestro o de un rabino. Alabado sea Dios, un estudiante aprende de su maestro. Sea Dios bendito para siempre. Jesús dijo, y por tanto, dijo, vayan y hagan y haced discípulos a todas las naciones. Que hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se iba a hacer discípulo? Es una gran comisión, así le llama Dios. Ya Jesús sabía que estaban capacitados. Estaban, aleluya, llenos del Espíritu Santo. Jesús en una ocasión había soplado, dándole la autoridad. Una de las confirmaciones que mucha gente, eruditos bíblicos, se preguntan que si habían recibido una capacidad extra antes del investimiento del poder del Espíritu Santo. Jesús le había dado a ellos cuando sopló y lo envió.
y habían hecho milagros, habían resucitado muertos, habían abierto los ojos a los ciegos, aleluya, y muchos milagros en el nombre del Señor. Solamente con aquel impulso, con aquel roash, que eso es lo que significa en hebreo, el soplo del Espíritu Santo. Después recibieron, aleluya, al nombre del Señor, el roash Hakadash, que significa el bautismo del Espíritu Santo sobre los discípulos. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Ya Jesús sabía lo que iba a acontecer. Ellos también sabían. Solamente estaban esperando el pregón, el mandato del Señor para que se cumpliese algo lo dicho por el Señor. Y así fue. Bueno, en Marcos también dice en el capítulo 16, en el verso 15, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo también en el nombre del Señor. Ahora, algo diferente, distinto, que lo que le dijo, lo que escribió Mateo, fue que aquí dice, el que creyere y fuese bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Otra vez Dios da la gran comisión. O está Marcos repitiendo lo dicho por el Señor cuando se había reunido con ellos todos en esa ocasión, en aquel monte en Galilea. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué estriba, en qué radica la gran comisión? La Biblia dice que la palabra de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. No consiste en palabras vanas, con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo, cuando fue, aleluya, a los Corintios, y aunque el apóstol Pablo tenía vocación, tenía fluidez, tenía oratoria en sus palabras, en sus mensajes, él no confiaba mucho en sus mensajes. Él no confiaba mucho en las palabras que aprendió ante los pies de aquel gran rabino llamado Gamaliel. Por eso el apóstol Pablo, cuando va a los Corintios, aquella iglesia, dice, cuando vines a vosotros, no vine con palabras humanas persuasivas de vana sabiduría, sino con la que da el Espíritu, con la demostración del Espíritu Santo. Ese era una de las reseñas de poder que tenían aquellos 11 a quien el Señor Jesús habían dado aquella gran comisión. No era un hombre lleno de arroz y habichuela, perdónenme esta expresión. No era hombre solamente con títulos, como hay hoy día, porque se llaman pastor o porque se llaman obispo o porque se llaman grandes pastores o apóstoles o maestros. No, eso no radicaba en eso. Radicaba solamente en la humildad y en la confianza en la palabra de su gran maestro, en el rabino de todos los siglos, el cual se llamaba y se llama Jesús, porque él está vivo. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice en la Biblia que Jesús se le apareció en Damasco y le dio instrucciones. Y desde ese entonces comenzó Pablo a prepararse, no con lo que había aprendido con la ley de Moisés. Él la conocía. Era de padre griego y de padre y romano. Tenía la doble de ciudadanía, tenía un conocimiento pleno, sabía lo que decía la ley de Moisés, pero él sabía que no bastaba, le hacía falta algo. Era como Apolos, que conocía toda la ley casi de Moisés, más le hacía falta algo, le hacía falta el conocimiento, la revelación, la demostración del Espíritu Santo. En cambio, estos hombres a quienes Jesús le había dado la gran encomienda, la gran comisión, Jesús sabía que podía confiar en ellos, porque ellos estaban puestos sus ojos en Jesús. Ellos habían visto la demostración sobrenatural que el Padre le había dado a Jesús. Ese mismo poder, esa misma demostración, esa misma revelación, ese Espíritu Santo y fuego, Jesús se lo había dado a ellos. Por eso le está enviando a que fuesen a liberar a los cautivos, a abrir los ojos a los ciegos, aleluya, a levantar a los paralíticos en su nombre, a resucitar los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa era la gran comisión y esa es la gran comisión que Jesús ha dado a través de los siglos a todo aquel que cree en él. Sí, a usted mismo, amigo, a usted mismo, hermano, no importa el tiempo en que usted tenga de convertido o que se haya hecho la gran oración de fe. Si usted ha creído en su corazón de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados y que al tercer día se levantó de entre los muertos, usted está capacitado. Dios le está llamando a la misma comisión que Jesucristo le dio a aquellos hombres, también se la da a usted. Aunque usted no sea un pastor, aunque usted no sea un maestro, aunque usted no sea un evangelista, Dios
Le ha dado a usted, le ha otorgado el poder, porque usted es un hombre sellado, usted es una mujer sellada. No importa la capacidad que usted tenga, el Espíritu Santo, si usted obedece, le dirá lo que usted tiene que hacer en la hora exacta. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no escondió esto para los grandes, para los sabios, para los disputadores, para los estrategas, para los legisladores. Aleluya, sino que a los hombres que aman el ministerio, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños que pueden entender, que aman y creen la palabra de Dios. Sobre esas personas es que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Para usted es esa gran comisión. No se deje persuadir de mucha gente que dice, no, usted tiene que, oye, no me malinterprete. Si usted puede capacitarse, ir al instituto, ir a la universidad, aprender, buscar un diccionario y enriquecer su glosario, su léxico, su vocabulario, para la gloria de Dios, bienvenido sea, es bueno. Pero si usted no tiene esa oportunidad, por eso usted no va a predicar la palabra. Si aquí dice la Biblia, en Marcos capítulo 16, verso 15, creo que dice así: y por todo el mundo y predicate el evangelio. No dice a fulano, a los ingenieros, a los doctores, a esto. No. Y por todo el mundo es un mandato sin nombre. Es para todos aquellos que creen en él, que son hijos de él por la fe. No es que soy hijo de Dios por la religión o porque pertenezco a la iglesia pentecostal. Yo hablo lengua y los enfermos se van a sanar. Es en el nombre del Padre o en el nombre del pastor. No, otra vez les repito, ese poder no viene de esa gente. Ellos fueron investidos y es que tienen esa sustancia, esa gracia de Dios. Es porque el Espíritu Santo, así como está con usted, está con ellos. Usted está capacitado. Dios no lo ha traído ni lo ha llamado a salvarlo para que se quede ahí como un banco o como un palo parado. Dios lo llamó a que predique. Dígale a Dios, ore a Dios para qué es que Él quiere que usted desempeñe mientras usted está en esta jornada de la fe. Dios quiere que usted se mueva y le hable a alguien de Cristo. Le hable de su experiencia. Le hable que la palabra de Dios le está transformando de adentro hacia afuera. No es una varita de que lo tocan y ya se transformó. No. Es un proceso. Y ahora mismo usted y yo también. Yo no creo que me la sé toda. Yo estoy aprendiendo cada día. Por eso necesito de la oración. Por eso necesito enfocarme en la palabra de Dios humildemente. Y decirle a Dios que me llene de su santa presencia. Que nos dé sabiduría para bregar, para trabajar con nuestra familia. Que nos dé sabiduría. Que nos dé humildad para poder hablar con otros. Creyéndonos no superior a ellos, sino meternos en el problema de ellos, no para murmurarlo, ni para ventilar sus problemas, sino para entenderlo mejor y orar juntos y estar juntos en el problema y en lo que se puede ayudar a ayudar. No es de boca, el evangelio no es para de boca, es con demostración. Donde está la necesidad, no se puede venir de que vamos a orar y a Dios va a proveernos. Si usted tiene la provisión, usted tiene, aleluya, porque Dios nos dio una gran comisión. Que estuve hambriento y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Hay tantas, aleluya, pregón, tanta comisión que Dios nos ha dado, y de eso es de lo último que nosotros muchas veces le hacemos caso omiso. Dios nos está hablando. Dios nos está comisionando, amigo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos ha preparado. A lo mejor usted no tenga una educación universitaria, académica, pero tiene a Cristo. La Biblia dice que el que tiene el Espíritu Santo, Él mismo nos guiaría a toda verdad. De lo que usted ha aprendido de Cristo, eso hable. No trate de imitar hombres. No trate de imitar a fulano de tal, que qué lindo habla, o que tiene mucho conocimiento. O enfóquese en el conocimiento de Dios. Nadie es más sabio que Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tema a Dios. Aleluya, porque gran entendimiento tienen aquellos que obedecen sus estatutos, que ponen atención a las palabras, a las anécdotas que Cristo fomentó, habló, predicó, enseñó. Eso es lo que hay que buscar. Entonces vamos a recibir rica sabiduría, rica inteligencia, los cuales nos enseñan en las universidades de esta sociedad. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que predicar la palabra. Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Jesús dijo que tenemos que ser humildes. El que se crea grande, dice la Biblia, tiene que bajarse, tiene que humillarse primero. Unas de las maneras, unas de las formas
para que el amor de Dios, para que el poder de Dios, no hay nada más grande que el amor de Dios. Usted va a orar por un enfermo, creyéndose que tiene autoridad y no tiene amor. Usted es como una lata que se tira para arriba y cae todo estrupada en el suelo, haciendo escándalo. O sea, hay muchos en las iglesias que se creen que lo ungieron el pastor o que lo ungió un grupo y ya se creen en los discípulos. Eso no es así del Señor. Todos somos discípulos del Señor. Todos necesitamos la ayuda de otros. Necesitamos la dependencia de Dios más que los pastores. Necesitamos, ese es el problema. Póngase su vista, su mirada en Jesús. Ponga su mirada en su palabra. Busque la dirección de Dios y usted ya está en la gran comisión. Bienvenido al reino de los cielos. Bienvenido al reino. ¿Cómo que el reino de los cielos? El reino de los cielos, el reino de Dios está establecido dentro de nosotros. Cuando usted está orando a Dios y cierra sus ojos, se manifiesta la presencia de Dios. Eso es parte del reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama la atención uno de los hechos tan importantes en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que el pueblo de Siria, el pueblo de Siria, que estaba en su apogeo, los sirios siempre ha sido un ejército poderoso. Dice la Biblia que aquel tiempo, según Segunda de Reyes, en el capítulo 5, verso 13, nos habla la historia, aleluya, de una persona que no estaba en la universidad, una persona que no estaba en ningún instituto, que conocía la ley de Dios, amaba a Dios. Esta persona desempeñaba en servidumbre, era una esclava del imperio de Siria, bajo el comando de un general, un hombre sobresaliente, influyente en su tiempo. Este hombre había arrasado con muchos pueblos y dentro de esos pueblos estaba esta joven de Israel. Este general había dado había dado mucha victoria al rey de Siria. El mismo Dios le había dado la victoria, porque Dios estaba reprendiendo, disciplinando al pueblo de Israel y usó al pueblo de Siria. O sea, la victoria que Siria tenía por encima de Israel era porque Dios le había dado la victoria. Así hace Dios muchas veces. Los enemigos, lo que son nuestros enemigos, las personas que están supuestos a estar debajo de nosotros, muchas veces Dios la pone por encima de nosotros para enseñarnos, para disciplinarnos, porque estamos haciendo cosas malas. La gran comisión que Dios le dio a Moisés, también la gente la violaba. Esas generaciones no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque simplemente no oyeron ni se percataron a cabalidad acerca de lo que Dios le había encomendado a Moisés a través de sus mandamientos. Y cuando desobedecemos, Dios busca cualquier medio para hacernos entender que Él nos ama y que por esa razón Dios permite muchas cosas que no nos agradan a nosotros. Y allí estaba aquella muchacha que estaba sirviendo en la casa de aquel general. Dice la Biblia que aquel general tenía muchas estrellas. Era un hombre relevante, era un hombre que cuando iba al palacio lo trataban con reverencia. Era aplaudido, pero tenía un problema. Tremendo problemita. Hay mucha gente que tiene casa, hay mucha gente que tiene propiedades, mucha gente que tiene cuentas bancarias, no solamente vacías, la tienen llenas, pero siempre tienen problemas. Tienen problemas. El problema de este era que era leproso, estaba pudriéndose en vida. Hay otros que no son leprosos, literalmente en su cuerpo, pero tienen una lepra de codicia. Tienen lepra de seguir teniendo, diciendo que el que da lo suyo a pedir se queda, diciendo que no le dan a nadie porque entonces se les rebaja la ganancia, lo que tienen, y ese no es la gran comisión. Usted me perdona. Así hay mucha gente, la iglesia llena, esos pastores, esos evangelistas, esos predicadores que predican solamente la prosperidad. Yo no estoy contra la prosperidad. Bienaventurado el que es próspero y que tiene con qué suplir sus necesidades. Pero enfocarnos en la riqueza, eso es pecado, eso no es prosperidad, eso es malicia. Y eso tiene también repercusión negativa. Alabado sea el que tiene, debe de dar. Y más si ama a Dios. Y más usted si ha hecho esta oración de fe. Ayude a la obra de Dios. Dé una ofrenda si se necesita. Ayúdela. Y cuando usted la ve con esta mano, asegúrese que esta mano no lo diga, para que Dios lo bendiga. Porque también eso es parte de la gran comisión. Aquella joven, aleluya, vio cómo su Señor
aunque era general, aunque tenía fama, aunque tenía grandes victorias, no estaba feliz, estaba pudriéndose en vida. Imagínese una gente con una llaga permanente en su cuerpo, hediondo permanentemente, y que no puede hacer nada con sus riquezas. Los problemas que tú tienes, esa ansiedad de querer, esa ansiedad de no dormir. Ahora, ¿no será que es una clase de plaga que tú tienes, una clase de lepra? Y no puede dormir, está ansioso, está ansiosa. Ayuda a la obra de Dios, ayuda a los ministerios, aunque no pidan ayuda, para que Dios te bendiga. Atiende a la gran comisión, a ayudar a los necesitados. Jesucristo lo hizo. No es que yo soy cristiano, soy ministro. Si usted no está haciendo la gran comisión que Cristo ordenó, usted está en pecado, usted está en desobediencia. Eso es una abominación delante de la presencia de Dios. Ayude a los necesitados. Órele a Dios. Pídale a Dios que le ilumine, que le revele. Aleluya. A quién debe ayudar y cómo debe ayudar. Y cierre la boca cuando haga algo, para que Dios le bendiga. Usted dé en secreto y Dios le recompensará en público. Eso es parte también de la gran comisión. Alabado sea Dios. Oh, que el reverendo. Usted no es ningún reverendo. Usted es lo que es un reventado, como dicen por allá. Si usted está haciendo esas cosas, ayude, hermano. Bendiga. No a lo que tiene a Cristo. Bendígalo monetariamente. Bendígalo con un saco de arroz. Bendígalo con lo que esté. Averigüe. No vengan a averiguar bochinche, ni problemas, ni a murmurar. Porque quieren conocer los problemas de la gente para después decir que Dios me habló y tirarle eso en los púlpitos y en predicaciones y en el internet. Para que digan, oh, qué profeta. Usted no es ningún profeta. Usted lo que es un adulador. Usted lo que es un ladrón, como dice la Biblia. Es tiempo de ejercer los preceptos de la palabra de Dios. No estoy enojado si la palabra de Dios. Si yo no pudiera predicar la palabra, yo no estuviera en este medio hablando. Yo digo lo que el Espíritu de Jehová, el grande de arriba, el que levanta, el que baja, el que ayuda y el que a veces cierra puertas. Dios cierra puertas, aunque tú tengas a las anchas. Ten mucho cuidado con tus acciones. Que están hablando, tú te crees que nadie te está viendo, que nadie te está observando. Dios te está mirando. Y cuando Dios descienda, alabado sea el nombre del Señor, Dios entonces te pedirá cuenta y buscará la oración y buscará a alguien, pero alguien ni la oración va a aparecer. Y si aparece, te mentirán, porque hablarán por ti y en vez de sanarte te enfermarás más. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es parte también de la profecía. Había una mujer esclavizada en esa casa. ¿Y qué pasó? Vamos al meollo del asunto. Sea Dios bendito para siempre. Aquella joven se dio cuenta de algo, que tenía su esposa. A lo mejor tenía hijos, no lo dice la Biblia. Pero dice la Biblia que aquella joven, no lo dice, yo me imagino, y es un hombre de mucha imaginación. Aquella joven veía que aquel hombre dormía quejándose, se levantaba quejándose, porque estaba pudriéndose en vida. Lo grande es que aquel general buscaba el botín, las recompensas de aquellas guerras, todo aquello oro, toda aquella plata, toda aquella bonita tela, la cogían y se la llevaban. Era obvio, era el plan de lo que hacían los ejércitos cuando vencían a sus opositores. Dice la Biblia que aquella joven le dijo a la mujer: ama, mi señora, yo conozco un hombre en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está siendo esclavo de los sirios. Y este hombre es un general, mi señor es un general. Él está podrido en llaga. Pero hay alguien en Israel que si ese hombre llamado Eliseo orara por él, su lepra desaparecería, porque Eliseo, el siervo de Dios, oraría por él. Oiga, qué noticia, qué buenas noticias. Ella estaba esclavizada, pero Dios, Jehová, el Espíritu de Jehová, la motivó a llevar buenas noticias dentro del cautiverio. Se puede ser testigo presencial de la presencia de un Dios vivo, de un Dios Rafa. Rafa, el Dios que sana, el Dios que libera. Rafa, el que se llama Rafael, también tiene el nombre de Dios encima como un tatuaje. Rafa, mi hermano se llama Rafael. José Rafael Cabrera. Dios bendiga a mi hermano José Rafael Cabrera. José Rafa. Esa es la palabra. Y tengo primo que se llama Rafael también, que cariñosamente le decimos Felo. Dios te bendiga si alguien ve este espacio. Pero esto no es de familia. Es que la palabra Rafa, Jehová dijo: yo soy Jehová, vuestro sanador. El problema es quién es el que ora, quién es el que intercede,
¿Quién es el que manda la oración? No se deje llevar por oraciones. No crea en cartas de brujería. No crea en velones. No crea en idolatría. Crea en la palabra viviente del Dios del cielo, que es la que sana. Sea Dios bendito para siempre. Este no es un culto, este no es un espacio ordinario. Este no es una práctica de dominó. Este no es un cuento de salón. Esta es la palabra del Dios viviente. Y aquella muchacha fue testigo de Jehová en una casa de servidumbre. En una casa de esclavitud. Me recuerda a mí en Hechos capítulo 16. Del verso 30 en adelante. Dice la Biblia que Pablo y Silas, dos varones de Dios, llenos del poder de Dios, estaban haciendo la gran comisión que Jesús le encomendó también. Alabado sea Dios. No estaban con los 11, pero se habían convertido porque tuvieron un encuentro con Dios. Uno en un desierto, otro en camino de Damasco, otro en una casa, otro en una iglesia. Y usted tal vez en su casa haciendo esta oración de fe ha encontrado un encontronazo con Dios y ha sido una nueva criatura. Esta encomienda, esta gran comisión es para usted también. Dice la Biblia que Pablo y Silas se movían bajo el poder de Dios. Hay otra gente que se mueven y predican allí y predican aquí. Y la gente que están carnales, los mismos ministros carnales, invitan a esa gente en las iglesias y son gente como ellos. Predican y no hay nada, no se mueve nada. Y cuando no dicen gloria a Dios o aleluya, dicen que ¿por qué no alaban a Dios? Comienza a alabarlo usted primero. Busque la unción de Dios, busque la presencia de Dios, para cuando abra la boca, la presencia del Espíritu Santo de Dios se mueva. No hay ni que orar por los enfermos, se sanan solos. La gente que tienen tabú, la gente que tienen problemas, tienen lagunas negras, cuando oyen la palabra de un siervo de Dios, de un hombre que paga el precio, o sea, reconoce quién es que lo ha enviado, sale de su ignorancia, porque el Espíritu Santo es como un profesor que nos guía y nos enseña y no nos deja en confusión. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo y Silas mientras predicaban fueron puestos en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y no lo voy a cansar. Dice la Biblia que dentro de aquella cárcel, dentro de aquellas 4 paredes en cautiverio, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar. Que hay gente que no lo hacen, gente que están en problemas, gente que tienen dificultades, tienen problemas con salud, tienen problemas con el hogar, tienen problemas con la familia, tienen problemas con el pastor, tienen problemas con 50,000 problemas. En vez de estar alabando a Dios, porque usted no puede, eso no está en su control, no está en su autoridad arreglar los problemas. No se puede arreglar. Entonces, como usted es cristiano y usted cree en Dios, póngase a alabar a Dios. A lo mejor eso es lo que necesita. Digo, ¿por qué? Porque mientras Pablo y Silas estaban allí en cautiverio, no podían correr para ningún lado. A lo mejor usted no puede hacer nada. Aunque camine para acá y camine para allá, es como si fuera una cárcel. Ese problema le persigue. Aleluya. Y lo tiene, que no lo deja dormir. No hay donde coger, está atrapado. Pero Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios y hacer oración. Dice la Biblia que en la madrugada, a lo mejor lo hacían todas las noches, usted no se detenga, alabe a Dios, dele gracias a Dios por la liberación que Dios le va a hacer, dele gracias a Dios por la gran comisión. La comisión suya es alabar a Dios, la comisión suya es afincarse, la comisión suya es buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted es una hija o usted es un hijo y dice que cree en Dios y dice que ama a Dios, usted busque a su madre, busque a su padre, busque a su hermano, busque a su hermana, no cause división, ame a su mamá. Oiga, ese es uno de los mandamientos de la gran comisión. Honre a su padre y a su madre. No importa el problema que haya, acérquese a mamá, acérquese a papá. Aleluya, abrácelo, muéstrele su amor, porque eso es parte de la gran comisión, la unidad. Sea Dios bendito para siempre. Y Pablo y Silas alababan a Dios y glorificaban a Dios de la manera que el Espíritu le guiaba. No es como me guió aquel que con un panfleto ahí, que esto es lo que va, que la oración después un corito y esto es lo que va. Mecanismo de robot. Deje que no estoy diciendo que sea desordenado, haga eso, pero cuando se manifieste el poder de Dios, déle libertad a Dios. Que las cadenas, cuando alabamos a Dios, cuando bendecimos a Dios, cuando magnificamos a Dios, cuando nos humillamos a la presencia de Dios e invocamos su nombre, Dios se digna, Dios mira hacia abajo y dice, le toca ahora a usted, y rompe las cadenas y se abren las puertas de las cárceles y Dios trae convicción y alegría y sosiego. Alabado sea Dios a esa vida o a su vida que tanto lo necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Si para Dios no hay nada imposible. Esto no es con espada ni con ejército. Esto no es con sus esfuerzos.
Esto no es con a decir aleluya duro. Y aleluya y gloria a Dios. Y brincar y romper banco. Y darle a la guira o a la tambora. Para que digan que Dios está ahí. Dios no está ahí. Porque Dios le trajo terremoto. Y se rompían las piedras cuando Elías. Y fuego. Y grandes aires. Y Dios no estaba ahí. Dios no siempre está en el escándalo. Cambie la página, cambie. Aleluya. A Dios le gustan las cosas suaves también. Y ahí se manifestó el poder de Dios. Y Elías reconoció que en la quietud, en la adoración, en la quietud, en la alabanza, Dios estaba. Así estaba Pablo y Silas en aquella cárcel. Y adoraban a Dios. Dice la Biblia que mientras aquellos varones adoraban a Dios. Historia está en la Biblia. Hechos capítulo 16, verso 31. Y el verso 19. Dice la Biblia que del versículo 20 en adelante, dice la Biblia que mientras ellos adoraban, dice la Biblia que hubo un terremoto y rompió las cadenas que le amarraban. Aquellas cadenas que lo tenían de incómodo. Dice que se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Terremoto no le cayó ni una piedrecita encima, porque era Dios que había provocado ese terremoto. Eso es lo que necesitamos cuando adoramos a Dios. Necesitamos que se mueva la presencia de Dios, que rompa nuestras cadenas, que rompa nuestra angustia, que rompa nuestra ansiedad, que rompa nuestro desvelo. Aleluya, que los que están enfermos se sanen, que los que sienten cautivos y sientan esto y sienten aquello que no es de Dios se vaya por la adoración de un genuino creyente. Alabado sea Dios que ha entendido la gran comisión y fueron libres. Y eso fue una cárcel. Entonces aquella muchacha del capítulo 5 de Segunda de Reyes estaba cautiva y le dijo: ama, hay un hombre en Israel que se llama Eliseo. Si ese hombre le pone la mano o habla con tu esposo, la lepra va a desaparecer. Y así fue. Dice la Biblia que llegando a ese hombre de su tarea, de su trabajo, y llegó a la casa, la esposa le dijo: mira, le contó lo que esa esclava, que ni el nombre, oye eso, mire si es tan simple, ni el nombre de esa muchacha se menciona. Hoy día mucha gente quieren averiguar y quiere decir, hacen algo y dan algo y quieren de una vez que le pongan en la primera página de los periódicos o en la iglesia porque dieron una gran ofrenda o porque hicieron aquello o usted hace un bien. Ya quieren que mencione su nombre. ¿Para qué usted quiere que se mencione su nombre? Usted no es Dios. Usted no merece honra. Dele gracias a Dios porque lo usó como instrumento, como guía, como puente para hacer un bien. Olvídese de usted. Dele la gloria a Dios para que la gran comisión se cumpla. Sea Dios bendito para siempre. Y así fue. Y la mujer le dijo: mi amor, seguro, Naamán, dice la sierva tal, porque no menciona el nombre, que si tú vas a Israel hay un hombre llamado Eliseo, y si ese hombre ora por ti o te pone la mano encima, la lepra se va a desaparecer. El hombre me imagino que lo oyó y se fue a donde el rey que estaba en posición gobernando, y le contó lo que había oído el ama de la casa de la muchacha. Y cuando Naamán le contó al rey, le dijo: mira, hay una muchacha bajo mi custodia que dice que hay un hombre en Israel, el pueblo que está sumergido, esclavo de nosotros, que hay un hombre que me puede sanar. Entonces el rey hizo una carta y se la mandó al rey de Israel que estaba en cautiverio. Y esa carta, cuando el rey, aleluya, recibió la carta, dice la Biblia que aquel rey se rompió los vestidos, se rompió la ropa, como diciendo: ¿y qué es esto? Parece que la carta decía así: ahí te mando a mi siervo Naamán, el general. Es un hombre importante. Es un hombre importante. Es un general. Ese me ha dado mucha victoria. Yo quiero que de la lepra que tú tienes, lo sane. Lo que pasa, miren, estaba bien el mensaje. Lo que pasa es que el mensaje estaba mal dirigido. La carta no tenían que mandársela al rey. Porque el rey, aunque era el líder de la nación, no tenía esa autoridad, no tenía ese poder como hay muchos pastores que son líderes, que son apóstoles, que son pastores, que son evangelistas, que son maestros y qué sé yo y cuántas cosas. Y creen que porque tienen esos títulos y están de cabeza en una obra, creen que tienen la autoridad. Usted no tiene ninguna autoridad. Usted lo que es el líder ahí. Pero Dios ha distribuido, ha desempeñado, ha regado los dones con ministerio para que el hombre simple en la congregación o donde quiera haga la obra. Usted no es el hombre orquesta. Deje que Dios se manifieste a través de aquello. No ore por enfermos, si Dios no lo ha llamado a orar por los enfermos. No, que la Biblia dice que oremos todo y que lo unjamos con aceite y si se ora se sanará. No se sanan nada porque usted no tiene ese ministerio. Usted no tiene ese don. Pero como le da vergüenza, como es el líder
y no quiere agradar a Dios, o lo que quiere agradar a los hombres, usted le pone la mano y el enfermo sigue enfermándose. Vino con una gripe, ahora tiene una tuberculosis encima. Estaba cojeando de un pie, ahora cojea de la cintura para abajo. Deje de estar orando si Dios no lo ha llamado. Dele la oportunidad a la gente que Dios ha capacitado en la iglesia también. No trate de hacerlo todo usted. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso fue que el rey no pudo hacer el milagro. Porque la carta a quien él les envió, el de Siria, se lo mandó el de Israel. No era él, era Eliseo que tenía que enviarle la carta. Pero como ese creía que era el rey, él podía. Aquel rey se rompió la ropa y dijo, ¿acaso soy yo Dios? Para que dé vida o dé muerte. Para que yo le sane la lepra a este hombre. Yo no puedo. Y se rompió el vestido, avergonzado. Pensó que era una excusa que ese rey estaba buscando para matarlo. Pero no hay problema. Asegurémonos de que demos el mensaje directo, como ahora estamos predicando, estamos enseñando. Este mensaje no es para los pastores solamente, porque a lo mejor hay pastores, hay líderes de diferentes partes que me están escuchando. No es un ataque a ustedes. Yo también soy ministro, yo también soy líder, pero eso no me capacita para echar fuera demonios. Eso no me capacita para yo descifrar enigma, para descifrar misterio. Dios tiene gente en la congregación. Tenemos que orar y ser humildes y darle apertura, darle libertad a aquellos a quien Dios, orando, aleluya, a lo mejor tiene el conocimiento de saber quiénes son los que pueden orar. Dios nos da esa capacidad. Entonces, dice la Biblia que el profeta oyó que el rey de Israel estaba entristecido y que se había roto en vergüenza a sus ropas. Se enteró cuál es el problema. Supo que cuál era, dónde estribaba el problema. Y dijo, a ese hombre, a ese general, envíenmelo a mí, para que sepa el pueblo de Siria y sepa todo el mundo que hay profeta, que Jehová Dios tiene profeta en Israel. Y así fue. Dice la Biblia, que aquel general se preparó. Recuérdense que ese general no era del pueblo de Israel, no tenía conocimiento de la ley de Moisés. Oyó la palabra de Dios de una esclava a quien él esclavizaba, a quien él le daba orden. Oiga eso, qué humilde fue esa muchacha. Hay muchos de nosotros que si no nos pisan el talón o no hacen algo de una vez, si tenemos que hacerle un bien a ese que nos está machacando o pisándonos el talón, mejor no callamos para que se lo lleve Satanás. No es así, ella no pensó así, le hizo un bien, reconoció que había una gran comisión que comunicar y Jehová le iba a llamar a cuenta, como Dios va a llamar a cuenta a muchas personas que están haciendo cosas indebidas, cosas que no deben hacer. Ella lo dijo, ella abrió su boca, hizo lo que podía, haga usted lo que usted pueda, alabado sea Dios. Y se presentó Naamán ante el profeta, se preparó, llevó asnas llenas de plata y de oro y de buenos vestidos, como de regalo, de agradecimiento. Él parece que tenía algo de cómo agradar a Dios, a los hijos de Dios. Así hay gente en las iglesias que ayudan a los hombres de Dios. Y hay hombres en las iglesias que tienen dinero acaudalado y quieren más. Hay otros que tienen y ayudan a hermanos, que aunque tengan corbata como yo, ayudan. No se persuaden, aunque vean uno bien vestido. Siempre Dios toca gente especiales. Gente que oyen la voz de Dios. Porque hay gente nada más que oyen la voz de Dios para que le den. Pero son como vacuum. Son aspiradoras. Nada más jalan. Son esponjas. Pero nunca dan de allá para acá. Déjese tocar por Dios. Bendiga los ministerios. Alabado sea Dios. Y Dios siente en su corazón hacer algo, hágalo. Y recuérdese, lo que hace su derecha, que no lo sepa su izquierda. Y se presentó ante aquel profeta. Con oro, con plata y con muchos vestidos. Pero ¿qué pasó? El profeta no salió ni a recibirlo. El general esperaba que él iba a venir porque había sido un mandato del rey que lo recibiera. No lo recibió porque había una ley que ningún hombre de Dios ungido podía tocar los leprosos. Y más él que estaba lleno de dos lepras. La del pecado, la de la idolatría y también la lepra secular. Así que Eliseo le dijo, dile a Naamán que vaya al río Jordán y se zambulla y se meta en ese río de lodo sucio 7 veces y será limpio como un niño. Ese fue el mandato. Jesús le dio ¿qué? Un mandato a los discípulos. Esa era la gran comisión. Dios le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio. A toda criatura, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y eso fue lo que hizo Naamán. Naamán creyó al mandato, a la comisión que Eliseo le dio, igual que los discípulos obedecieron al pregón, al mandato, a la comisión que Cristo le dio.
O sea que siempre tenemos que estar preparados a obedecer, pero a obedecer la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y quita la confianza de Dios y se apoya en la confianza del hombre. Usted no dependa de hombre, usted no dependa del pastor. Usted no estoy diciendo que no se someta a la palabra y lo respete. Me refiero cuando es palabra de vida eterna, cuando es palabra que Dios está primero. Primero es Dios. Después tenemos que obedecer a nuestros pastores. Y más si dan testimonio. Porque hay algunos que se llaman pastores, pero los testimonios no tienen. Usted obedezca a su pastor. Mire sus obras, imite sus buenas obras. Alabado sea Dios. Entonces dice la Biblia que Eliseo le dio un pregón a Naamán. Vete y zambúllete en el río Jordán. De una vez aquel general puso un tropiezo. Dijo, no, que el río de Farfán o el río tal es más limpio. ¿Por qué él no me envió ahí? ¿Por qué mejor no me envió allí que es más cerca? Usted no tiene que estar cuestionando. A usted no se le hizo una pregunta. A usted se le dio una orden. Las órdenes no se cuestionan. Las órdenes divinas. Cuando Dios da una orden, usted no cuestione que por qué Dios hizo esto y por qué si Dios es amor. Usted cállese y obedezca la palabra de Dios y usted va a recibir y usted va a ser investido de poder y usted va a ver que las cadenas se rompen y usted va a ver la presencia de Dios manifestada en su vida. Alaba lo que él vive. Ese es el Dios que estamos predicando. Que hay que obedecer primero, porque hay gente que quiere ver milagros. Y hay gente que quiere ver que Dios le provea. Y que quieren que Dios le dé esto y que Dios le dé aquello, pero no se someten, no obedecen. Cuando Dios da una orden, no cuestione. No se tarde en cumplir, el dilatar. Lo que Dios ordena es abominación, es pecado también. Cuando Dios da una orden, usted corra. Rómpase el hocico, como dicen en mi país, y obedezca al mandato del Señor. Pero este general no quería. Tanto así que intervinieron, según el Reyes capítulo 2, capítulo 5, segunda Reyes 5, verso 10, dice la Biblia que intervinieron sus siervos, los esclavos dijeron, pero Señor, si el siervo de Dios te diera una orden, y más para que tú seas sano de esa lepra, ¿tú no vas a obedecer? Dice que lo convencieron. Alabado sea el nombre del Señor. Los convencieron. Y dice la Biblia en el versículo 14 que se zambulló, aunque no quería, pero iba a obedecer. No importa que usted no quiera, pero hágalo. Dios dijo esto. Que ponga pero si quiere, pero hágalo. Haga lo que se le está diciendo. Sea humilde, sea obediente. Que los desobediencias no entrarán al reino de los cielos, ni le verán la cara a Dios. Sea obediente una vez en su vida. Usted que es un machón, usted que es un profesional, que yo no me someto a nadie, que yo no le piso, a mí nadie me pisa cola. ¿Quién es usted? Usted lo que es, si está en pecado, usted es un leproso igual que Naamán, que necesita a hoy día, si usted está en pecado, usted no necesita meterse en el Jordán, ni meterse en el río 7 veces. Usted lo que necesita es meterse en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Mire, el agua del Jordán, aquel río apestoso, aquel río lleno de lodo, aquel río lleno de escombros. Dice la Biblia que aquel general se zambulló, no vio su título, se metió en esa agua, obedeciendo al mandato del siervo de Dios. Y dice la Biblia, me imagino yo, no lo dice así la Biblia, yo me imagino que se zambulló una vez y se vio y estaba igualito. Y se zambulló otra vez, 2 veces, igualito. Y 3, 4 y 5. Y a las 6 dijo, oh Dios mío, pero esta lepra no se va. Dice la Biblia que el profeta dijo 7 veces. Y hay gente que están pasando por problemas. Y pasan un mes. Y pasan 6 meses. Y pasan un año. Y el problema ahí. Pero usted sigue clamando. Y usted sigue, haga como Naamán. A las 6, a las 5, a las 4. Y no ve solución. Sígase zambullendo, que esa es la orden. Hasta las 7 es la orden. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que cuando Naamán se zambulló 7 veces, la última vez, a lo mejor cansado, a lo mejor con duda, aleluya, pero trató. Trate usted también. Que a Dios le gusta a las personas que tratan, que no se queden en el suelo. Se levantó y se zambulló por 7 veces. Está seguro con desalentado, desanimado, a las 7 veces, aleluya, y a lo mejor, no dice así la Biblia, yo, imaginándome, se puso la mano así, ¿sabes? Todavía me falta un poquito más, déjame zambullirme como si fuera bautizado completo, hasta la coronilla, y se zambulló bien y subió. Y dice la Biblia, para sorpresa de él, dice la Biblia que cuando comenzó a ver la mano y vio su cuerpo, dice la Biblia que estaba más limpia que la piel de un niño recién nacido. Ese es el milagro, cuando somos obedientes, que Dios hace en aquellos que le obedecen. Sea Dios glorificado para siempre. Confía en Dios, no importa cuán grande sea su problema, Dios es más grande que ese problema. No importa que su enfermedad de quien usted está clamando o su petición se está alejando
alejando, se está alejando. Usted confía en Dios que se está acercando, aunque lo vea lejos, aunque la vea cerca. Su respuesta, confía en Dios es que está la fortaleza de los siglos. Sea Dios bendito para siempre. Oh, bendecido sea el nombre del Señor. Y Naamán se vio, alabado sea Dios, y la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios va a estar actuando en su vida. La palabra de Dios lo está tocando ahora mismo. Confíe en Dios, siga usted, siga confiando en Dios, ministro. Usted, amigo, usted, hermano, Dios le ama. Dios le ama. Sin fe es imposible agradar a Dios. Haga como hizo este general, aunque usted no sea un general. Obedezca a la palabra de Dios. Aleluya, transforme su vida, pero no lo haga usted. No se vaya al río más cerca, no se vaya al río más limpio. Váyase donde Dios quiere que usted esté. Esa es la gran comisión, ese es el mandato de Dios para su vida. Sea Dios bendito para siempre. Y salió de ese río sucio, pero estaba limpio, porque obedeció a la gran comisión que Dios, porque una muchacha insignificante, todo es importante en la obra de Dios. El pastor y el que arregla el cubo del agua o limpia la banqueta, todos somos importantes. Si él se cree más grande que usted, está en pecado. Todos somos importantes, porque la gran comisión Dios no se la dio ni la envió para aquellos que tenían título. Se la dio a aquellos que le aman, a aquellos humildes que se acercan a él, se humillan y reconocen que solamente en Cristo está la salvación, que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No otra cosa, solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Creer que Cristo murió por nuestros pecados y que al tercer día se levantó de entre los muertos, será salvo, dice la Biblia. El que invocare el nombre del Señor. Fue sano. ¿Y digo qué pasó? Porque Dios hace un milagro, pero no es para que se quede callado, se haga el mudo, ahora con la careta, con la máscara del coronavirus. Dios hace milagro y Dios se glorifica en tu vida y se quiere glorificar en tu vida. Pero tú tienes que darle la gloria a Dios. Si tú no haces un pacto con Dios que tú le vas a dar la gloria a Dios, por más que ore el hombre que ayune 300 días, aunque ore 40 días y 40 noches, aunque se levante Samuel, aunque se levante Moisés, aunque ore por ti Isaías, no te va a sanar. Porque de Dios es la gloria. De Él es el poder. Si tú confías en le va a dar la gloria a Dios, yo te aseguro de que Dios hará parte de la gran comisión en tu vida. Y es salvarte a ti y a todos los tuyos. A todos los tuyos. Esa es la promesa de Dios. Romper cadenas, abrir las cárceles a los que están esclavizados, darle vistas a los ciegos y sobre todo salvarte. Eso es lo más grande. Él es experto haciendo cirugía en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te quiere bendecir. Este es el mensaje que te he dado. Alabado sea, tengo un buen rato, pero quiero decirte que Dios te ama. No te canses, si eres creyente, no cierre tu boca. Habla la palabra de Dios para que la iglesia crezca. Sigue predicando la palabra. Da buen testimonio donde quiera que vaya, para que el poder de la gran comisión que Cristo nos dio se manifiesta en tu vida. Recuérdalo, no son los títulos, es la humildad y el concepto que tú tienes de Dios. Vive la palabra, aleluya, y como Naamán obedece, no importa al lugar que Dios te envía, Dios te va a respaldar y Dios te va a aplaudir. Dios se va a manifestar en tu vida. No quiero irme de este espacio sin antes darte la oportunidad de convertirte, de hacer oración de salvación. Repite conmigo, por favor. Repite conmigo, humildemente. Di conmigo, Señor Dios, soy pecador. Gracias, he escuchado tu palabra y tengo fe en ti. Creo que Cristo murió por mis pecados, nadie más. Y ahora mismo te acepto como Salvador y mi Señor. Muchas gracias, Señor. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no la borre nunca más, Señor. Gracias. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, conforme a la palabra de Dios que dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo, y lo creíste, nunca te olvides, si lo creíste, eres salvo. Bienvenido a la casa de Dios. Dios te bendiga. Eres mi hermano, eres mi hermana. Ahora me dispongo a orar por los enfermos, porque yo creo en los milagros y creo en un Dios, no a media, un Dios que todo lo puede. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira a las personas que están escuchando, o los que han escuchado, o los que van a escuchar. En el nombre de Jesús, que están enfermos, están en dolencia, no solamente del cuerpo, sino psicológicamente, sentimentalmente, espiritualmente, Señor, envío tu palabra sobre ellos.
En el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y tenemos este ministerio. Y tu palabra dice que hay ministerio de sanidad divina. Y yo creo que el mismo que hace las obras es el Espíritu Santo. Ahora mismo te suplico en el nombre de Jesús que tú toques mis hermanos, que tú toques mi familia si están enfermas, y toque esta audiencia que son pequeñas, no hay mucho, pero si están enfermos, sé libre por el poder de la palabra de Jesús. Sé libre, siente la presencia de Dios. Sé libre de espíritu, aleluya, en tu hogar. Sé libre, sean rotas las cadenas en el nombre de Jesús. Sé libre de cáncer, sé libre de fibroma, sé libre del coronavirus, sé libre de tu ansiedad. Yo te lo digo, en el nombre de Jesús está hecho. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Búscate en la parte afectada. Cristo es un milagro en tu vida. Dios te bendiga. Habló para ustedes, para vosotros, para el ministerio evangelístico Cuando Dios la Sangre Ve, vuestro hermano y amigo Librado Cabrera. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.